Solamente lo vamos Conversión de Saulo. a observar. Ahí está. ¿Se acordarán que Hechos 9 cuenta cómo se convirtió Saulo? Y ahí le puse pausa, que después se convirtió en Pablo. Ahí le puse pausa porque empiezan a suceder otras cosas en este libro de Hechos, que sí es el libro de la historia, cómo empezó la primera iglesia en el mundo, la primera iglesia cristiana, que en ese entonces ni siquiera se le llamaba cristianos a los cristianos. Se les llamaba discípulos, algunos de ellos se empezaron a llamar unos a otros los del camino, y por ahí va. Era una de las muchas más sectas que había de los judíos en ese entonces. Entonces, Hechos 9 empieza a contar ya no la historia de los apóstoles y de la iglesia en Jerusalén, cuando muere Esteban, etc., sino a partir de este capítulo cuenta la historia de Pablo, y Pablo se encargó o le tocó llevar el evangelio a los que no eran judíos, a los gentiles, como nosotros. Entonces aquí como que da un desvío el libro y empieza a contar otras historias que son sensacionales, pero aprovechando eso, quise darles una introducción de ciertos temas para que pudieran entender lo que van a ir leyendo de la iglesia, porque las iglesias ya son no solo con puros judíos, sino empieza a haber iglesias mixtas de judíos y griegos, o de judíos y árabes, o de judíos y lo que ustedes quieran. Y es iglesias como las de nosotros. Cuando pasaron los siglos, en las iglesias ya ni siquiera hubo judíos, dejó de haberlos, y solo fueron de gente ya no judía como nosotros, 100% gentiles, y ya no tenían apegadas o anexas las tradiciones judías que habían sido heredadas en la iglesia cristiana. Entonces, las fiestas judías se dejaron de celebrar en la iglesia y otro montón de cosas. Hasta lo que sucedió en el día de hoy en todas las iglesias cristianas. Iván, ¿Se no acuerdan? se oye. ¿Cómo? En el de Facebook no se oye. Ah, te están diciendo que no se oye. Estoy revisando. No tienes. A ver, muévele por. Ay, vamos a ver, perdónenme. ¿Ya lo paraste? ¿Cómo? Tú haces el técnico. Sí, tú pica. Que yo creo que Está No se grabando. Como escucha. Le quitó el Inicia. mute. No se escucha, No. inicia, por favor. No es ahí. ¿no? No. ¿Dónde sería? Cuando abres ahorita. Pues aquí tiene todos los volúmenes puestos. Igual ahorita ya me están oyendo todas mis Todos ridiculeces. te están oyendo. A ver, chécale. A ver, Por ahí espérense, te por estás viendo fin. tú, Lalo. Aquí debe de. No, ese es el de para mandar, espérame. Oh, pues no, que sí sabías. No, fíjate Me que no se escucho. escucha, ¿eh? ¿No se escucha? Qué bueno que checaste. Sí, porque se me ocurrió meterme a ver. No se escucha. A ver, haz una prueba y pregunta. O... ¿Ya está bien oyes, Gina? No se oye nada. No. Nada más escucha este ruido. No, sí. Se oye zumbido. Por la compu. No, no creo que Entra sea a por la la- página, métete a Facebook. A ver, hazlo con tu celular, Brenda, ¿podemos? No, Tú sí. también puedes Ah, grabar desde el grupo, ¿no? ¿Cómo se llama tu A página? ver. ¿Cómo entra Pepe a la Facebook? Estudio se llama. A ver, ¿Es un agrégalo. grupo? ¿Es un grupo? ¿Lo Se pueden llama agregar así. ustedes? No sé. Finalízalo. Ya lo. Ok. Ya, No ahora sé si quiero. Eliminar de ley. Ok. Sí. Elimínalo porque no tiene Ya. caso que esté. A ¿Sí ver. tiene el micrófono puesto? Eso es lo que estaba viendo. Bueno, voy a grabarlo en vivo a ver si se puede, ¿sí? Pero desde el estudio. Sí, o sea, de aquí. A ver, Simplemente lo pongo. A Pero ver. chequen a ver si ahora sí ya se oye. Chécalo. Sí, voy a ver. Gina, ¿lo checas? Sí. Ya, pícale. A ver, vamos a ponlo ahí. Ponlo primero, estabilízalo ahí y ponlo. A ver si sigue oyendo el mismo. Este es por la compu. Hace interferencia. No debe ser. ¿No? No. Ah, canijo, pero está al revés. O La bueno, pantalla. tal vez sí, ¿eh? Arriba. Tal vez los micrófonos se peleen. Sí. No, sí. Es que, bueno, yo tengo entendido que es por eso. Pero vamos a ver, esperemos que no. Nada más que se vea el Don Pastor. A ver, pícale la mano. Trata de que no vea para el suelo. Nada más que quieres. Como si A fuera ver, lo una importante. prueba. Como si fuera lo importante. ¿Habla? ¿Ya? Hola, ¿escuchan? ¿Me podrían decir si ya se escucha? ¿Sigue en mute? A ver, quítalo de la compu.
Bueno, entonces, a ver. Hola, ¿me pueden decir si ya se escucha? Voy a tratar de hacer la prueba y pónganle volumen los que están aquí, que están en Facebook o los que están remotamente lejos. Si me hacen una seña o un comentario estaría lindo. Que al fin que solo llevaba como... Sí se oye. 30 Ahora sí, ya, era eso. Ahora- La computadora. Ya. Nada más quítenle el volumen a sus celulares, Sí, ya. al de los que escuchan. Bloquea. Bájale todo el volumen. ¿Me podrías decir si ya se escucha? Ya vi que ya se escucha. Gracias. Ya, Ya, ahora sí, ya le puse el mío. ya te escuchas. Espera. ¿Y ahora cómo lo vas No, a espérame. poner? No, pues. Ah, ¿sí era agarra el porque tuyo, estaba güey. ahí? Sí, espérame. No, deja traerte una silla aquí para proyectarlo de ahí para allá. ¿Sí? Son y Bella, ¿quién es? Es ella. Soy yo. Es el face de ella. Ah, ok. Ah, yo lo confundo con el de Isabela, pensé que Sí, porque también se dice bella. ¿Qué vas a hacer? Pues te voy a grabar. No, aquí. No, Yo lo agarro. ¿por qué? O pon una silla ahí. Sí. A ver, Es que ella se la pone. Pero va a quedar muy bajita. ¿no? Ujú. Sí, no, yo lo agarro. No. Bueno, pero no tan cerca. Que me da Uy. A ver, tú me dices. Sí, pero Una vez que les hacen Quédate, las quédate. arrugas, Es que el problema es de que si no me tengo que buscar. Es que más lejos no se ¡Qué oye. oso! A ¡Qué ver. oso que todo esto esté en vivo! No, hombre. Allá no se va a oír. Es como en la... Es aquí, cortito. Oye, o si te pongo, a ver, mi vida. A ver, fíjate. Yo creo, y si te No, quitas, Bren, está oye, bien. y si quitas, Bueno, ya, déjalo así. oye, Yo creo y que si sí. quitas y te pongo una maceta y pones el celular ahí. No, ahí está, ahí No, está. ¿Te ya pueden está. poner una cosa aquí pesada? Ahí está. Y aquí que les suspende. ¿Qué? Pues lentes sí lo quita. A ver. Así. No voy a ver, ya, ahí estoy. ¿Sí te ves? ¿Ya? A Sí, ver, ya. espérame. No, ni modo. Ahora sí, Ahí está. ¿alguien puede decir si se escucha? Sí, sí se escucha, ya se escuchaba antes. Sí, ya. Ya sé de escuchar el camotero que está pasando. Ahora no encuentro mi pluma. Bueno, volvamos. Estábamos en que el antecedente era que nos quedamos en Hechos 9 y como ahí empieza a contar otra historia de la Biblia, les quise dar una breve introducción a que entendamos que a partir de ese momento en la iglesia mundial empezaron a suceder un montón de cosas distintas y ya cada región, cada cultura empezó a agregarle a la iglesia su propio toque, tradiciones propias de cada comunidad, etc. Entonces, en el estudio pasado les conté que después de 2000 años, hoy en día la iglesia, por lo menos en el occidente, no sé, por lo menos en Europa, América, Norteamérica, la iglesia ha creado un montón de vicios y tradiciones. Vicios suena feo, pero es cierto. Vicios, tradiciones, supersticiones, costumbres, que ya no forman parte de la doctrina original de la Biblia en la iglesia. Dios diseñó una iglesia con un modelo de organización humana perfecto, equipada para cualquier tipo de cosa y circunstancia y para que creciera y fuera la luz del mundo y la sal de la tierra hasta que el Señor regresara por segunda vez. Pero nosotros nos encargamos, como es costumbre en los seres humanos, de agregarle, quitarle, ponerle y somos más inteligentes que Dios. Y acabamos en el año 2020 con una iglesia, para no hablar ya tan lejos, por lo menos en México, Latinoamérica, Estados Unidos, que se volvió todo un adefesio, un intento de la iglesia y tiene unos síntomas muy característicos. Escogí algunas cosas que en la iglesia han sucedido hoy, que se los enumeré la vez pasada y vamos a ir uno por uno. El día de hoy, hablando de todos estos mitos que tocaba el estudio pasado, el día de hoy les voy a hablar del mito de la oración, porque en la iglesia cristiana de hoy se cree que la oración, que no tiene nada de malo orar, se cree que es como, no en todos lados, debo aclararlo, ni en todas las iglesias, pero en muchas. Y así hay otros, en algunos otros el pastorado es una cosa extraña, en otros es el diezmo, en otros es... Pero hay algunas iglesias donde el tema de la oración se ha vuelto una creencia o superstición de que la oración es algo mágico, que la oración es algo milagroso
que la oración te da a ti cierta autoridad y tú tienes cierto poder y que la oración puede arreglar tu vida cristiana. No significa que en la oración no haya poder, no significa que no sea buena, por supuesto que es buena, por supuesto que hay poder, pero la gente la ha tergiversado, como decía el Señor Jesús, por su ignorancia. Erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y es tan sencillo como seguir la Escritura un poquito en orden, un poquito constante, para ir dándose cuenta cómo funciona durante la historia de la humanidad la oración entre el pueblo de Dios y Dios. Entonces hoy en día se cree que la oración es mágica, se han adaptado creencias metafísicas y gnósticas y de otro montón de cosas a la oración, como esto de los decretos y de la autoridad, etc. Se le ha adjudicado a la oración el poder de transformar nuestras vidas. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hace poco platicaba con unas amigas y una de ellas cristiana, muy buena cristiana, madura de años, conocedora bastante de la Escritura, en buena medida, diría yo. Y ella me decía algo así como a manera de chiste, que estaba últimamente muy carnal y que se le salían enojos y que se había vuelto iracunda y que se había vuelto grosera, cosas así, ¿no? Yo tenía bastante tiempo que no la veía y la verdad es que en mi opinión la veía como siempre, normal, pero nosotros tendemos a ser un poco estrictos con nosotros, ¿no? O demasiado rudos con nosotros mismos. Y le decía, no lo sé, pero ¿tú por qué crees? Y ella me decía, es porque he dejado mi vida de oración y me he alejado de Dios. Entonces yo ahí encuentro, para que les sirva de ejemplo, si tú te volviste enojón y no tienes fuerza, dominio propio, voluntad para hacer algo, si no puedes dejar algo, si no puedes vencer la carne, si no puedes hacer algo que deberías hacer, como, no sé, hacer ejercicio, ser más espiritual, leer la Biblia sin quedarte dormido a los 3 renglones, o simplemente no leerla porque no tienes ganas y no te sale y prefieres ver un documental en Netflix, aunque sea cristiano, que leer la Biblia, ese tipo de cosas. Y entonces te acercas a Dios en oración pensando que tu vida de oración te va a sacar de todas esas cosas, pues déjame decirte que estás bastante perdido. Déjenme regresar un poco a mis notas porque luego me brinco y regreso y voy y vengo. Si eso fuera así, entonces no seríamos cristianos, seríamos más como budistas. Porque los budistas se ponen y meditan y flotan, bueno, ni flotan, pero meditan y entran en ciertos trances y en ciertos rollos y tienen diferentes técnicas y a través de eso van superando ciertas cosas y elevándose ellos y siendo mejores en su propio rollo budista o hindú, el que ustedes quieran. Y si así fuera la oración, seríamos no otra cosa más que budistas. Sigue. No importa, lo pueden dejar. Vale. Si así fuera, la oración no sería oración, no sería nuestra comunicación directa con el Padre. Sería un ritual en el que nosotros nos fortalecemos y adquirimos energía o fuerza o voluntad o cosas así. La oración no es eso. La oración es, en pocas palabras, la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Creo que estaba mal enfocada la cámara, pero... Sí, ya. Se cae, pero... Ah, es que la... ¿No tiene la cámara de atrás, más bien? Ahí está ya. Sí, es que se veía fijo. Pensé que estaba en pausa. Síguele. Bueno, Ya. si la Biblia te pudiera... Si la oración te pudiera quitar lo enojón, muchos ya no serían enojones. Pero hay gente que sigue sin poder dejar ciertos pecados, ciertas cosas que le dan culpa,
que sigues sin poder lograr cosas que quisiera hacer, como leer un libro, como leer una novela, como no quedarse dormido, como tener más fuerza para vencer ciertos apetitos, para comer mejor, para hacer ejercicio, para no gritarle a tu mamá o no gritarle a tu esposo, etcétera, etcétera, etcétera. La oración no está diseñada para eso. Lo que está diseñado para eso, le decía yo a esta amiga, es la escritura. No es nuestro poder, ni nuestra fuerza, ni nuestra meditación, ni nuestra concentración, ni nuestras horas tirados de rodillas, lo que nos da fuerza. No estoy diciendo que la oración no sirve, por favor no se vayan a confundir. Estoy diciendo que la gente confunde el poder de la palabra de Dios con el poder de la oración. La Biblia está diseñada por Dios, porque es su palabra, para ser el agua que nos purifique, que nos dé fuerzas, que nos transforme. Y es entonces la escritura lo que nos hace tener o lograr lo que mucha gente cree que la oración hace. Por ejemplo, la Biblia es la que transforma y la que da fe, no la oración. ¿Cómo puedo asegurar eso? Porque eso dice la Biblia. Lo vamos a ir viendo con pasajes, y eso no hoy, pero o algunos de ustedes ya podrían decirme incluso algunos pasajes. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y así mismo el crecimiento espiritual, la Biblia es como nuestro alimento. Entonces un niño que no tiene disciplina, que no tiene mucho conocimiento, que va creciendo, que se distrae, conforme va creciendo y adquiriendo madurez, va logrando cosas, incluso motriz, la motricidad, etcétera, la capacidad de digerir otras cosas, vienen por el alimento en el cuerpo natural. Y en el cuerpo espiritual es lo mismo, es la Biblia la que hace eso, no la oración. Entonces la gente a veces pone como pretextos, porque la verdad es que a mucha gente en esta generación le cuesta más trabajo leer que orar. Cuando yo era chico hacíamos como sondeos entre los que nos juntábamos, que todos eran súper dedicados a la vida cristiana, y la mayoría coincidíamos en que nos costaba más trabajo orar que leer. Podíamos leer horas y horas y horas, porque la lectura fue parte de nuestra generación, de nuestra cultura, de nuestro mundo chilango raro, si tú quieres, y la oración no. La oración requería tiempo, te quedabas dormido, era en la mañana o era en la noche, y no nos salía. Y hoy en día, cuando hago ese tipo de sondeos, que son muy científicos, encuentro que la mayoría de la gente prefiere o le cuesta mucho menos trabajo orar que leer la Biblia. Es como si dijéramos que en la vida es más importante respirar que comer, y te dedicaras 90% a respirar y 10% a comer. No lo podríamos separar. Ni siquiera podríamos decir que una es más importante que otra, o que una es mejor que otra. Y en la vida cristiana hoy encontramos que la gente dice que sí, que la oración es lo más importante de la vida cristiana, o lo más importante de la iglesia, y se hacen ministerios, capillas, adoratorios, tabernáculos, la gente tiene sus cuartos de oración en sus casas, etc. Pero en su vida leen la Biblia. Entonces hay una cuestión como de Efesio. No puedes dejar de comer y solo respirar, no puedes solo respirar y dejar de comer. Y es exactamente así. En la oración, en nuestra comunicación, es como que nosotros vamos y le platicamos todo lo que necesitamos y adoramos y nos conectamos con Dios, pero los que hablamos básicamente somos nosotros. Dios ciertamente te revela cosas, pero la revelación esencial, normal, primaria de Dios es a través de su palabra. Entonces no puedes separar una de otra. Nosotros escuchamos y aprendemos de Dios leyendo las Escrituras. Y una vez que leemos y aprendemos y nos purificamos y crecemos, es que nos transformamos. Si tú quieres que se te quite lo enojón, lee la Biblia. Eso es lo que yo le decía a mi amiga. Si quieres que se te quite lo violento y lo iracundo, lee la Biblia. Que te pongas a orar, qué padre, sí, eso no lo dejes de hacer, en la medida que puedas. Pero la Biblia es la que va a transformar, la palabra de Dios es la que va a transformarte.
No tu palabra, no tu esfuerzo, no tu rollo ahí espiritual, que eso no está mal, pero no es lo que te va a transformar. Lo que transforma tu espíritu, dice Corintios, ni sé cuál Corintios, pero en Corintios, que nos vamos transformando poco a poco como en un espejo, haciéndonos cada vez más semejantes a la imagen de Cristo. Y eso es en su palabra, porque su palabra es como el espejo. Y entre más lo desenterramos o lo pulimos, más claramente nos vemos. Y cuando vamos leyendo la Escritura, no estamos leyendo otra cosa que nuestra vida, platicada por Dios mismo. Y a veces nos da pena, a veces nos da coraje, a veces nos da mucho deseo de cambiar, de quitar cosas. Y eso se va volviendo cada vez más, hasta que es un poder insoportable, indestructible, que acaba por cambiar tu vida. Al ir viéndola, porque la Biblia está diseñada así, está hecha de muchas maneras literarias, te cuenta generalmente historias. Hechos es una historia, es como una crónica, es como leer Moby Dick. Y leer Esther, por ejemplo, o Ruth, es como leer una obra de Shakespeare, que las de Shakespeare son trágicas y acaban siempre en desdicha y me cae gordo, pero las de la Biblia no. Pero tienen incluso una estructura parecida. Y bueno, más o menos esa es la estructura en que está hecha la Biblia, y eso es lo que nos transforma. Si no me lo creen, créanmelo. Si tú quieres lograr algo en tu vida cristiana, solamente lo vas a hacer a través de la Escritura, sin dejar a un lado, sin cancelar la oración. Y a veces hay épocas en que es normal, eso se lo platicaba otro amigo hace mucho, en que me decía, ¿sabes qué? A veces no puedo leer o no puedo orar, o le dije, es normal, a veces por nuestro ciclo, veto a saber, espiritual, biológico, muchos rollos que se confunden, se conjuntan. A veces oramos más o a veces ni oramos, a veces leemos más o ni leemos, y es como la comida. A veces simplemente ya no quieres comer nada dulce. A mí no me gusta mucho lo dulce, no soy tan dulcero. A veces se me antoja desayunar siempre algo salado. Y hay épocas en que siempre quiero desayunar algo dulce. Y hay épocas en que el estómago ni me despierta y por más que trato no quiero desayunar. Y pasan 2 días y no desayuno. Almuerzo más tarde. Y con la Biblia pasas a veces parecido. Aunque tenemos el hábito y la disciplina y casi que el cuerpo nos lleva solito, hay épocas en que lo dejamos un poco más. Hay épocas en que yo solamente estudio, que es diferente leer la Biblia que estudiarla, y no leo, porque estoy como, no sé, saturado, ve tú a saber, ¿no? Y con la oración pasa lo mismo, es normal, no te debes sentir culpable porque un día no lees o algo así. Otra persona me decía, que viene este estudio, me decía, yo no puedo leer diario, ya intenté seguir tus métodos y están espantosos, no puedo. Y no puedo ser constante. Le dije, bueno, no te martirices ni te traumes a ti mismo. Que lo hagas diario es constante, pero que lo hagas semanal o quincenal o cada 4 días también es constante. Yo tuve una amiguita, una discípula que fue al estudio algún tiempo, hace años cuando estaba en el centro, y ella me contaba que trabajaba sábados y domingos, y entonces que su único tiempo para congregarse, para ir a una iglesia, a un estudio, a algo, era creo que los martes o los jueves, ya no me acuerdo. Y entonces decía, esa es mi constancia, ese es el nivel que yo puedo por mi vida, y entonces voy a ser fiel y voy a ser constante en eso. Y solamente se reunía 1 hora o 1 hora y media a la semana, y en su casa leía lo que ella podía. Eso era constante. Y me decía, a veces no puedo leer diario, leo los jueves cuando llego a la oficina y los domingos cuando regreso del trabajo un ratito. Eso es constante. No tiene que ver con cantidad, tiene que ver con el hábito y la disciplina. Hay gente que tiene o tuvo la formación maravillosa, gracias a Dios, de tener una vida más disciplinada y tiene muchos mejores hábitos de lectura, de hasta sentarse, de horarios de dormir, y se puede disciplinar mucho más a la lectura y a la oración. Yo no. Yo, aunque ojalá no vaya a ver esto mi padre, pero yo crecí con unos padres medio hippies y liberales, y ahí no había horarios, no había tareas. Si ibas a la escuela, si querías, si no, no. Aunque fuera la primaria,
casi casi tú te inscribías y tú te vestías y tú comprabas el uniforme y bueno, suena un poco exagerado, pero con esa vida tan liberal, dime en qué momento yo aprendí a hacer tareas o trabajos. Entonces llegué a la universidad y seguí sin hacer tareas, hasta que tuve que inventar mi propio método y dije, maestros, no puedo hacer tareas, califíquenme con el examen y con los trabajos, que eso sí me gustan, y entonces siempre sacaba 8, aunque sacara 10 en el examen y 10 en todo, como no hacía tareas, perdía 20% y sacaba 8. Hubiera sacado como 9.9 de promedio, pero nunca tuve ni ganas ni deseos. Y dije, Dios, no voy a hacer tareas, me vale, no puedo. Y aparte siempre me gustaba hacer otras cosas. Ese es un ejemplo. La oración, los decretos, los mandamientos, la autoridad de Dios, los pueden ir olvidando. Cuando vas leyendo la Biblia te das cuenta que hay gente que llegaba y derramaba su alma, y hay muchos tipos de oración en la Escritura. Hay veces que la gente ora en voz alta, en voz baja, en susurros, en lenguas, con su entendimiento. Hay veces que solamente nos sentamos y estamos bastante tiempo callados, porque no es hablar por hablar, es como si tú llegas con una persona que respetas muchísimo y que la tienes que ir a ver cada semana. Y entonces te pones súper elegante y guapa y llegas. Y si no traes algo preparado, algo que de verdad valga la pena hablar, generalmente es mejor no ponerte a decir babosadas que se te van ocurriendo. No solo porque quedes en ridículo, sino porque es como irrespetuoso incluso contigo mismo. Y yo he visto gente que llega a su momento de oración y como que es religioso el asunto y entonces tienen que hablar y hablar y hablar, aunque sea estupidez y media. No es que Dios se enoje o que te caiga un rayo, no, Dios te entiende y te ama y te quiere y puede estar contento contigo, pero no es que sea, no es que sea de esa manera. Jesús le decía a los fariseos, cuelan y diezman la menta y el comino, pero otras cosas más importantes no las diezman. Dan ofrendas y presumen de dar diezmos y eso en el templo, pero a sus papás que están viejitos y no tienen sustento, les dan una miseria y los tienen muertos de hambre. Ridículos, hipócritas, bueno, esa ya es mi versión, ¿no? Bastana. Les decía, tienen a sus mamás abandonadas y tienen la tradición de que todo lo que yo le pueda dar a mi mamá, casi casi lo que me sobre, es mi ofrenda, es el corbán de mi mes o de mi semana. Y dije, no debería ser por amor, hipócritas, que mejor le den un buen sustento y le den algo a sus padres o a lo que sea, y no estén colando la menta. Qué bueno que la cuelan, eso era necesario seguir haciéndolo sin dejar de hacer lo importante. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces cuando llegas dormido y oras por orar y eso, bueno, te hace bien como por disciplinar el cuerpo y el horario, pero no te hace bien porque sea una oración realmente válida. A veces cuando llegamos con Dios con una necesidad espantosa, si llegamos a Dios, ahora sí, ya, sí, ¿verdad? Cuando vienes a pedir algo, sí, pero cuando se trata de llegar a cotorrear en buena onda, no. Es como llegar con tu abuelito el rico y nada más llegas a pedirle dinero, y cuando quiere platicar contigo de otra cosa, no vas. Sería muy gacho y así es la oración. A mí hoy, por ejemplo, me pasó algo. En la mañana, yo creo que Dios me lo dijo, tengo que cuidar mi teléfono porque es el que uso para el trabajo y si lo perdiera, que muchas veces los pierdo, ahora sí sería gravísimo, no podría trabajar y me meto en un rollo gigantesco. Tengo que cuidar el teléfono. Reflexioné eso, me subí a la moto, me fui a firmar unos contratos a la oficina y perdí el teléfono. Uy. Y entonces llegué a otro lugar en la moto lejísimos en la mañana y dije, ay Dios, el teléfono, no sé si me lo eché en la chamarra, en el casco, lo aventé, salió volando en Bernardo Quintana, ¿okay? O si lo dejé en la oficina donde fui, le dije, Dios, ya, lo que sea, perdóname, pero por favor, donde lo haya dejado, aparécemelo en la oficina. Y sí, regresé, me tardé como media hora en regresar y lo había dejado en la oficina. Entonces lo agradecí a Dios como si de verdad, yo no sé, seguramente sí lo dejé en la oficina. No es que lo tiré en la carretera y Dios lo apareció en la oficina. Podría ser, y a mí me gusta creerlo así, no me importa. Pero estaba muy agradecido y no me costó trabajo pedirle a Dios cuando más necesidad tenía. Y esa es una tontería. A veces tenemos un pariente enfermo, un hijo
un papá lejano, una necesidad en alguien grave, etcétera. Aquí hemos orado por gente con necesidades serias. Y ahí sí se vale llegar en cualquier momento, en cualquier hora. Pero como que si se dan cuenta puede haber bastante diferencia. Entonces la iglesia de hoy tergiversó la oración, le dio valores que no son y le quitó valores que sí tenía. Y no les quiero dar toda una cátedra de la oración, lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero es uno de los muchos temas, así como los otros temas que les había comentado, por qué los pastores son el gran líder de la iglesia, por qué los diezmos funcionan como funcionan en la iglesia, por qué la alabanza es como funciona y la música es como funcionan en las iglesias de hoy, eso dónde estuvo escrito, dónde quedó registrado, por qué las bodas son así, por qué las novias se casan de blanco. Hay cosas que sí quedan y hay cosas que después las revisas muy a la luz de la Biblia y no quedan tanto. ¿Por qué celebramos la cena del Señor de cierta manera hoy en día tan extraña y tan rara? Yo creo que si viniera Pedro, pensaría que está en una secta marihuana o marciana. Y seguramente si nosotros nos vamos en un viaje al tiempo y vamos a una cena del Señor con Pedro o con Pablo y los corintios, igual se nos va a hacer mendiga secta diabólica, que están haciendo, etcétera. Pero hay un modelo bíblico, Dios no se le pasó. Dios dejó la escritura para tener un centro en donde movernos y no apartarnos mucho a la derecha y mucho a la izquierda. Eso es solo con la oración. Seguiremos viendo otros temas, después les voy a platicar la vida de algunos grandes cristianos y después seguiremos estudiando Hechos, después vamos a ser más viejitos y seguimos con Romanos seguramente y así nos iremos haciendo expertos. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda, comentario, pregunta? ¿A qué hora empiezan las tortas? Pregunta válida. Muchas gracias. Vamos a pararle al video y continuamos la semana que entra o entre semanas, si es que hay video. ¿Vale? Muchas gracias a todos los que nos vieron en Facebook, en YouTube, en televisión, en Canal 7 de España, Canal 9 de Alemania. Muchas gracias.